En esta clase hablaremos de la patología maligna de las glándulas salivales. Los tumores de glándulas salivales en general son poco frecuentes. Constituyen el 3% de los tumores de cabeza y cuello y menos del 1% de todos los tumores en general. Alrededor del 80% de las lesiones son benignas, mientras que los tumores malignos en las glándulas salivales son poco frecuentes, inclusive raros, siendo solamente el 5% de los carcinomas de cabeza y cuello y menos del 0,5% de los cánceres en general. La incidencia aproximada de los tumores de glándulas salivales es de 2,5 a 4 casos por cada 100.000 habitantes, con una proporción similar entre hombres y mujeres. Es una enfermedad propia del adulto con una edad media de presentación de 45 años, afectando a niños en solo el 5% de los casos. Respecto a la localización, el 80% de los tumores se ubican a nivel de la parótida, mientras que 10% de los tumores de glándulas salivales se ubican a nivel de la glándula submaxilar, 10% en las glándulas salivales menores o accesorias y menos del 1% en la glándula sublingual. En general, cuanto más pequeña es la glándula, más probable es que el tumor sea de tipo maligno. En ese caso, el 20% de las neoplasias parótidas son malignas, mientras que el 50% a nivel de las glándulas submaxilares lo son y 60% de las que se ubican a nivel de las glándulas salivales menores. En general, los tumores de las glándulas salivales menores se localizan sobre todo en el paladar duro, la cavidad nasal y los senos paranasales. En la lengua y el área retromolar, la totalidad de los tumores son de tipo maligno en caso de originarse en la glándula salival, mientras que en el labio superior lo es el 70% de tipo benigno. La Organización Mundial de la Salud ha desarrollado una clasificación histológica de los tumores de glándula salival, teniendo en primera instancia lesiones epiteliales no neoplásicas, tumores benignos y lesiones con potencial maligno indeterminado, además de los tumores malignos que son los que nos ocupan en esta clase. De esta larga lista de carcinomas y tumores malignos debemos resaltar el carcinoma mucoepidermoide, que es el tumor maligno más frecuente a nivel de la glándula parótida y el segundo en frecuencia de los que se asientan en la glándula submaxilar. Desde el punto de vista de la etiopatogenia, se ha relacionado con la radioterapia previa en cabeza y cuello. El carcinoma adenoideo quístico o cilindroma es el tumor maligno más frecuente de la glándula submaxilar y también en las glándulas salivales menores. Tienen tendencia a la invasión perineural y con frecuencia producen metástasis a distancia, siendo el primer lugar a donde metastatizan el pulmón. Carcinoma de células acinares. Se trata de un tumor de bajo grado de malignidad de crecimiento lento que afecta sobre todo a pacientes de edad media y avanzada. Respecto a la clínica, en general las neoplasias de glándulas salivales se manifiestan como una tumoración de características inespecíficas, cuya localización define las posibilidades de que la misma sea benigna o maligna. Así, la posibilidad de un tumor de características inespecíficas sea maligno es del 40 al 50% si se ubica a nivel de la glándula submaxilar. La localización a nivel del paladar, en el caso de las glándulas salivales menores, es donde se encuentran las neoplasias con mayor frecuencia. La presencia de dolor no distingue entre neoplasia benigna o maligna. Se presenta en el 10 al 15% de las neoplasias malignas. Ahora bien, si se establece el diagnóstico de neoplasia maligna, la presencia de dolor sugiere la afectación nerviosa, observándose un marcado descenso de la supervivencia hasta un 30 y 35%. Un crecimiento expansivo rápido sugiere una neoplasia maligna, aunque debemos tener en cuenta que la mayoría de las neoplasias malignas de bajo grado presentan un crecimiento lento inicial, con fases quiescentes previas a una fase de crecimiento rápido que es característica de los estadios avanzados. La consistencia pétrea, superficie polinodular y la incapacidad para desplazar el tumor respecto a los planos profundos sugieren presencia de una neoplasia maligna.
La presencia de múltiples nódulos obliga a descartar la presencia de metástasis. La neoplasia maligna primaria, como el carcinoma de células acinares o la existencia de residuos múltiples de un adenoma pleomorfo. La invasión cutánea, la presencia de parálisis facial o metástasis cervicales son signos clínicos inequívocos de malignidad. La presencia de enopatías positivas en el momento del diagnóstico oscila entre el 18 y 25% y se suelen asociar a lesiones de alto grado y o gran tamaño tumoral. The American Joint Committee of Cancer ha desarrollado el TNM respecto a estos tipos de tumores, por lo que respecto al tumor primario, la T de la clasificación TNM, tenemos la categoría TX cuando el tumor primario no puede ser identificado, T0 cuando no hay evidencia de tumor primario, TIS cuando hablamos de un carcinoma in situ, T1 aquel tumor de glándula salival de 2 centímetros o menos en su tamaño mayor sin extensión extraparenquimal, T2 aquel tumor de más de 2 centímetros pero no mayor a 4 centímetros en su diámetro mayor sin extensión extraparenquimal, T3 aquel tumor de más de 4 centímetros que tenga o no extensión extraparenquimal, y T4 aquel tumor moderadamente avanzado o muy avanzado en donde tenemos la T4A aquella enfermedad moderadamente avanzada que invade piel, mandíbula, el conducto auditivo y o el nervio facial, y T4B cuando es muy avanzado y el tumor invade la base de cráneo, pterigoides o incluso envuelve a la arteria carótida. Respecto a la clasificación N, clínicamente tenemos linfonodos regionales que no pueden ser accedidos en la categoría NX, N0 cuando los linfonodos regionales están libres de metástasis, N1 cuando hay metástasis en un solo ganglio y que no tiene más de 3 centímetros de diámetro mayor y que tampoco presenta extensión extranodal. N2 que se clasifica en N2A cuando hay metástasis en un solo ganglio ipsilateral que entre 3 y 6 centímetros de diámetro en su diámetro mayor y sin extensión extranodal. N2B cuando hay metástasis en múltiples ganglios ipsilaterales, ninguno mayor a 6 centímetros en su diámetro mayor y que tampoco presenta extensión extranodal. N2C, la metástasis en forma bilateral o contralateral de los ganglios regionales, ninguno de estos mayor a 6 centímetros en su diámetro mayor y tampoco presenta extensión extranodal. N3, metástasis en ganglios que presentan un tamaño aumentado mayor a 6 centímetros, que tampoco presentan extensión extranodal o metástasis en cualquier ganglio clínicamente y que presente extensión extranodal. Respecto a la definición de metástasis a distancia, M0 es aquella que no presenta metástasis a distancia y M1 aquella que sí lo presenta. Ahora desarrollaremos el abordaje diagnóstico que tenemos que realizar en caso de una sospecha de tumor maligno de glándula salival. Respecto al abordaje diagnóstico de los tumores malignos de glándulas salivales, tenemos que empezar estructurando bien dicho abordaje, iniciando con una buena anamnesis, un examen físico completo, las pruebas complementarias que sean necesarias. Respecto a la anamnesis, un buen interrogatorio va a favorecer que se recopilen los datos necesarios que nos orienten hacia tales patologías. Respecto al examen físico, el médico deberá palpar la región mandibular, la región cervical
en sus niveles distintos. También deberá evaluar la garganta a la horoscopía de forma también a detectar cualquier asimetría, tumoración o hinchazón en esa región. De todas maneras, también debemos desarrollar una serie de estudios preoperatorios en caso de ser indicado, que pueden ser la tomografía, la resonancia magnética, la punción de aspiración con aguja fina, la radiografía, la cialografía, en desuso actualmente. Las otras pruebas de imagen en tumores salivales se desarrollan a continuación. Las pruebas diagnósticas entonces, como la resonancia, pueden ayudar a determinar el tamaño y la ubicación del tumor de las glándulas salivales. En general, los procesos inflamatorios de las glándulas salivales son mejor evidenciados con una tomografía computarizada, en tanto que los tumores que se evalúan mejor aún con una resonancia magnética. En los niños y adolescentes con procesos inflamatorios o tumores superficiales, se debe dar preferencia a la ecografía para evitar la radiación. Se reserva la resonancia magnética para estudiar los tumores profundos. La invasión local se demuestra ya sea por ecografía, tomografía o resonancia magnética. Para la recolección de una muestra de tejido para análisis, es posible que se recomiende la obtención de una muestra a través de biopsia, ya sea para análisis laboratorial o para determinar por anatomía patológica si el tumor es canceroso. Un ejemplo de ello es la biopsia aspirativa por punción con aguja fina, en donde a través de la aguja en una zona sospechosa se extrae líquido o células. Los tumores de glándulas salivales también se analizan en el laboratorio luego de la cirugía para confirmar por anatomía patológica el diagnóstico. Igualmente, se determina el grado de cáncer de glándulas salivales al diagnosticar un cáncer. Se debe determinar la extensión también del tumor. El estadio del cáncer determina las opciones de tratamiento y se da la noción de un pronóstico. Respecto al diagnóstico, la evaluación clínica es el primer paso diagnóstico y al mismo tiempo el esencial. Una historia clínica que orienta hacia una patología tumoral, además de ciertos rasgos de malignidad, son útiles en el acercamiento diagnóstico, además que para el pronóstico de dicho proceso. En cuanto a la localización, cabe esperar que los tumores que se presenten a nivel de las glándulas salivales menores tengan mayor probabilidad de ser malignos que aquellos que se ubican a nivel de las glándulas submaxilares, y estos a su vez presentan mayor riesgo de malignidad que los que se localizan a nivel de la parótida. Incluso en relación al sexo, se ha visto que el sexo femenino tiene mejor supervivencia que el sexo masculino. Habitualmente los tumores salivales son palpables antes que visibles. Un cáncer salival puede presentarse como una masa solitaria de crecimiento lento. El dolor se presenta entre el 10 y el 30% de los pacientes con cáncer de parótida, mientras que lo manifiestan solo el 7% de enfermos con cáncer de la glándula submaxilar. El dolor episódico, acompañado de tumefacción glandular, sugiere un proceso inflamatorio o una obstrucción al flujo salival, antes de que sea una neoplasia. El dolor continuo o el déficit nervioso son poco frecuentes y están siempre relacionados con un proceso maligno. Un crecimiento súbito es indicativo de infección, degeneración quística, hemorragia o degeneración maligna, en cuyo caso se puede asociar dolor. En los tumores malignos, el dolor habitualmente es indicativo de invasión neural y conlleva peor pronóstico que un tumor maligno no doloroso, con una mortalidad a los 5 años cercana al 100%. En las neoplasias salivales,
está indicada la exploración completa de toda la región de la cabeza y el cuello, poniendo especial atención en el tamaño, localización y movilidad del tumor, la bilateralidad, la multiplicidad y o sincronismo es excepcional. Generalmente se asocia a los tumores de Warthin. Los signos de malignidad son inicio del dolor, paresia o parálisis del nervio facial, como se observa en la imagen número 2, crecimiento rápido, parestesias, disfonía, compromiso cutáneo o compromiso de las mucosas, la fijación y dureza de la masa a tejido circundante, y además las adenopatías cervicales. La parálisis facial se observa en un 10 al 15% de pacientes con tumores malignos de parótida. Las ulceraciones a nivel de la cavidad oral pueden corresponder a un cáncer de glándulas salivales menores. La palpación sola, aunque de gran ayuda, es insuficiente para diferenciar tumores benignos de malignos. El examinador debe estar advertido de la posibilidad de que la masa sea una metástasis de un tumor primario cutáneo, como un melanoma, un cáncer escamoso, o más raramente de una neoplasia distante. El linfoma también puede presentarse a nivel de la parótida. El examen físico debe incluir también la inspección de la cavidad oral y de la orofaringe, el oído, la nasofaringe, los nervios craneales, el cuello y la piel local deben ser examinadas para detectar cualquier extensión tumoral. La ecografía es un estudio simple y de bajo costo, donde se puede evaluar las glándulas salivales y las cadenas ganglionares yugulocarotídeas. Casi todos los tumores salivales se manifiestan con imágenes ecográficas similares, sin poder determinarse con precisión diagnóstica la naturaleza del tumor, excepto sus características sólidas o quísticas. Generalmente es la prueba de imagen que se utiliza en primera instancia en la exploración de una masa glandular salival. Sin embargo, su realización no es imprescindible. La ecografía es útil en la valoración de masas superficiales, sobre todo de las glándulas salivares mayores, permitiendo diferenciar las lesiones extraglandulares de las intraglandulares con una exactitud del 98%. Probablemente su mayor utilidad es servir de guía durante la punción y aspiración de agujas finas, sobre todo en lesiones no palpables o localizadas en el lóbulo profundo de la parótida, o que se ubiquen a nivel del espacio parafaringeo. Las limitaciones de la ecografía, aún en manos de expertos, incluyen la escasa utilidad para valorar masas profundas y oscurecidas por la mandíbula, así como la extensión a base de cráneo o extensión intracraneal, e igualmente la relación del tumor con el nervio facial. El carcinoma mucoepidermoide es la neoplasia maligna más común de las glándulas salivales mayores y menores. Representa del 29 al 34% de los tumores malignos. Por ecografía, este tipo de carcinoma, en el caso de ser de bajo grado, se observa como una masa homogénea o heterogénea, hipoecoica, sólida y bien definida. En cambio, la variante de alto grado se caracteriza por ser un tumor heterogéneo, hipoecoico y mal definido, que infiltra tejidos blandos adyacentes y ganglios metastásicos. A la aplicación del Doppler color se muestra una vascularización intratumoral pronunciada, y con el Doppler espectral se observa un aumento de la resistencia vascular con índices mayores a 0,8 e índices de pulsatilidad mayores a 2. La metástasis a nivel de glándulas salivales es bastante infrecuente. Los tumores primarios pueden estar situados en la región de la cabeza y el cuello, así como en partes más distantes del cuerpo, como un melanoma, un cáncer espinocelular, cánceres de mama y de pulmón, que incluso pueden metastizar a ganglios linfáticos intraparotídeos. Extremadamente raras son las metástasis de cáncer renal. En la ecografía
Las metástasis pueden estar bien definidas y ovaladas. En el caso de múltiples lesiones, debe hacerse un diagnóstico diferencial con algunos patrones inflamatorios, como el síndrome de Sjögren y la enfermedad granulomatosa. Respecto al linfoma, las glándulas salivales también pueden verse afectadas en forma primaria por este tipo de tumores, de forma más común como enfermedad sistémica. Se asocian con enfermedades autoinmunes. En la ecografía se puede observar una lesión ovoide, única, hipoecoica, homogénea o heterogénea, de bordes lobulados o irregulares, que puede presentar incluso septos. Estas características pueden variar y por ecografía no es posible diferenciar un linfoma de otros tumores o procesos no neoplásicos. Respecto a la gamografía, esta se utiliza a través de la fijación del marcador pernectato tecnesio 99 en la glándula salival. En los casos del tumor de Warthin y el oncocitoma, captan intensamente dicho marcador. No obstante, su uso es limitado y superado ampliamente por otras pruebas de imagen. Aunque este estudio brinda información específica de esos dos tumores, tiene un limitado uso debido a que no influye en la toma de decisión terapéutica. La tomografía computarizada se realiza en cortes axiales de aproximadamente 3 a 5 milímetros de espesor, utilizando medio de contraste idealmente. Puede demostrar la extensión local y regional del tumor, en especial el compromiso óseo, es lo que se puede evaluar de una mejor manera con este método de imagen. Los tumores malignos de alto grado en general presentan una infiltración irregular del parénquima glandular, pero la ausencia de esta característica no es suficiente para descartarlos. Es un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de evaluar las imágenes por tomografía. La tomografía computarizada no es útil como predictor del diagnóstico histológico, ya que las masas benignas y malignas también pueden presentarse de una o poseer características similares. Durante mucho tiempo se ha utilizado sistemáticamente en los cánceres de glándulas parótidas, o sea, glándulas salivales mayores, para una mejor estadificación. Por lo general, la TAC no muestra ganglios que no se han que se han detectado en el examen físico. Por esta razón, algunos autores consideran no utilizarlo con estos fines, o sea, no es el método ideal, ¿verdad? Pero sí se emplea y tiene una utilidad para valorar el tumor cuando se localiza en el lóbulo profundo o cuando este tumor esté fijo a estructuras vecinas. Las masas del lóbulo profundo se definen muy bien en la tomografía axial computarizada. En algunas circunstancias puede ser útil combinar el estudio con una axialografía, pero esta modalidad en la actualidad es rara en su realización. El contraste endovenoso también permite diferenciar las masas que se originan en el lóbulo profundo de la parótida de las que nacen en el espacio parafaringeo, separadas por una banda adiposa que permite diferenciarlas. La tomografía axial computarizada también tiene indicaciones para el estudio de las metástasis, sea para documentarlas, para definirlas o para evaluar realizar una función guiada por las mismas. Los tumores en la tomografía axial computarizada generalmente son hiperdensos. El contraste iodado los puede teñir de manera homogénea o heterogénea. La resonancia magnética nuclear es un examen costoso y menos accesible que la tomografía computarizada. Sin embargo, es el mejor método de imagen para el diagnóstico de una neoplasia de glándulas salivales. En los últimos años se ha avanzado en la definición de las imágenes tumorales por resonancia magnética, pretendiéndose alcanzar un diagnóstico preciso del tipo de tumor. Por lo general, los carcinomas
de bajo grado tienen un contenido acuoso en su material seroso, y por lo que en la resonancia magnética emiten una señal hipointensa y se tornan hiperintensos en la ponderación del T2. Los carcinomas de alto grado de malignidad, en cambio, suelen ser de bajo contenido acuoso, por lo que emiten señales ponderadas en T1 y en T2 de manera con señales bajas. Se efectúan cortes axiales de 3 milímetros de espesor potenciados en T1 y T2, complementados en caso necesario con cortes sagitales o coronales. La práctica totalidad de las lesiones parótidas pueden ser visualizadas de una excelente forma en T1 debido al fondo hiperintenso, graso de la glándula parótida principalmente. La imagen en T1 aporta información excelente acerca de los márgenes del tumor, la extensión a profundidad y su patrón de infiltración. Determinar la presencia de invasión perineural vascular y ósea es un punto muy importante, así como la infiltración meningia. Por lo tanto, si una masa se acompaña de parálisis facial o trigeminal o síntomas meningios, la prueba de imagen de lesión es la resonancia magnética. Mientras que los tumores en T1, las características de los tumores benignos pueden ser similares en cuanto a los márgenes a los tumores malignos, también en forma y borde. Las imágenes en T2 son predictoras razonables de benignidad o malignidad de un tumor en el 73% de los casos. Generalmente se acepta que una masa hiperintensa en T2 es benigna y una masa con señal de intensidad baja o intermedia es maligna. Sin embargo, esto no es cierto en todos los casos. Hay que tener en cuenta siempre la excepción, y el diagnóstico histológico es el que nos brinda el diagnóstico definitivo. En los tumores de glándulas salivales, la utilidad de la tomografía por emisión de positrones utilizando el 18-fluorodeoxiglucosa aún no está definida del todo. Las neoplasias benignas y malignas muestran una captación elevada del marcador, por lo que esta característica le confiere una inferioridad a la resonancia magnética. Podemos observar en la imagen una diseminación, un ejemplo de una diseminación perineural del carcinoma mucoepidermoide de glándula parótida que afecta los nervios craneales 5, 6, 7, demostrada en tomografía por emisión de positrones en combinación con tomografía computarizada. En las imágenes A y C, imágenes de resonancia magnética transaxial post-contraste secuenciales que muestran un realce homogéneo difuso desde la glándula parótida derecha que se extiende a lo largo del nervio mandibular engrosado hasta la fosa craneal media derecha y la cisterna prepontina. Las imágenes DF, imágenes que corresponden a tomografía por emisión de positrones combinadas con resonancia magnética, transaxiales secuenciales que muestran un aumento de la captación del contraste en la lesión nodular de características nodulares bien definidas en la parótida derecha con captación curvilínea contigua observada a lo largo del nervio mandibular engrosado que se extiende hasta la masa de la lesión. En la tomografía por emisión de positrones es un estudio que tiene una inferioridad a la resonancia magnética y esa es su principal desventaja, y también es un estudio que es costoso, también un estudio que no tiene una accesibilidad, no una buena disponibilidad, entonces no se considera el gold estándar
en la estadificación de la patología tumoral de las glándulas salivales. Tomografía por emisión de positrones. En los tumores de glándulas salivales, la utilidad de la tomografía por emisión de positrones con 18-fluorodesoxiglucosa aún no está definida del todo. Las neoplasias benignas y malignas muestran una captación elevada del marcador, por lo que es inferior a la resonancia magnética. Es una desventaja principal. Un ejemplo de diseminación perineural de un carcinoma mucoepidermoide de glándula paratiroides que afectó los nervios craneales 5, 6 y 7, demostrada en tomografía por emisión de positrones y tomografía computarizada. Las imágenes AIC, imágenes de resonancia magnética, transaxial, postcontraste, secuenciales que muestran un realce homogéneo difuso desde la glándula parótida derecha que se extendió a lo largo del nervio mandibular engrosado hasta la fosa craneal media derecha y la cisterna prepontina. En las imágenes de IF también corresponden a imágenes de tomografía por emisión de positrones y una resonancia magnética fusionada, transaxiales secuenciales que muestran un aumento de la captación del 18-fluorodesoxiglucosa en la lesión, una lesión nodular bien delimitada en la parótida derecha con captación muy importante, ¿verdad? Con esta captación se observa contigua a lo largo del nervio mandibular engrosado que se extiende hasta la masa de la lesión. Hay que resaltar que la tomografía por emisión de positrones es un estudio que no tiene sus desventajas, un estudio que no tiene buena accesibilidad, también no es un estudio costoso y tiene esta característica que es inferior a la resonancia magnética. La punción aspiración con aguja fina, cuya sensibilidad y especificidad de este método son suficientemente altas para justificar la aceptación que ha tenido en las últimas décadas como procedimiento diagnóstico preoperatorio. Sin embargo, su utilización sistemática en la práctica clínica es controvertida aún y no es universalmente aceptada. El requisito fundamental es la disponibilidad de un patólogo experimentado, recordando que el diagnóstico patológico definitivo siempre se debe establecer con la pieza quirúrgica completa. Es un procedimiento rápido, de fácil realización, fiable, de bajo costo y con escasos riesgos. Estas son algunas de las ventajas. Este procedimiento, como cualquiera, no está exento de complicaciones, pudiendo presentarse de manera rara hemorragia, infarto en el sitio de tumor o lesiones de estructuras nerviosas. Además, no ha demostrado ser un factor de riesgo para la diseminación tumoral, que es un factor muy importante. Según estudios que se han realizado, estudios recientes en los que se comparan los resultados obtenidos mediante punción aspiración aguja fina con los de la pieza quirúrgica, la PAF alcanza una sensibilidad de aproximadamente el 81 al 94% y una especificidad del 75 al 100%, y una concordancia diagnóstica que puede variar del 91 al 98%. Los resultados no concluyentes o con muestra insuficiente pueden llegar al 10% y no deben retrasar el tratamiento. Por tanto, la punción aspiración con aguja fina es una herramienta útil al permitir planificar el tratamiento, sobre todo en pacientes no susceptibles de cirugía, pero sí de otra terapéutica. El gol estándar es la biopsia. Es el estudio fundamental para la planificación terapéutica en cirugía oncológica. En el caso de las glándulas salivales mayores, merece consideraciones especiales por la oportunidad y manera de practicarla, la manera en que se lleva a cabo. Puede ser biopsia por congelación, tiene las mismas dificultades y posibilidades diagnósticas que en cualquier otra parte del cuerpo. Por lo general se identifican los diferentes tipos de tumores salivales. La mayoría de los problemas se presentan en algunos adenomas que son monomorfos
y en los linfomas. Podrá solicitarse la biopsia en el curso de una parotidectomía superficial ante la duda diagnóstica. Se emplea la biopsia para determinar los márgenes de la resección en las neoplasias malignas. Para la submaxilar, la pieza de biopsia debe ser la resección glandular total, independientemente del tipo histológico de tumor. También puede realizarse una biopsia incisional diferida, que no tiene ninguna indicación en los tumores parotidios o submaxilares. Solamente se justifica en algunos casos de hipertrofia o inflamaciones crónicas. La biopsia excisional, en el caso de la parótida, la biopsia excisional mínima consiste en la parotidectomía superficial para los tumores del lóbulo superficial y la parotidectomía total para los del lóbulo profundo. Para la glándula submaxilar, la excisión consiste en la submaxilectomía. La biopsia excisional o enucleación está proscrita debido al alto riesgo de recurrencia tumoral. El abordaje adecuado consiste en la resección íntegra del tumor, es lo más importante, asegurando los bordes libres y con análisis extratemporáneos de la lesión, siendo en la mayoría de los casos una cirugía diagnóstica y al mismo tiempo terapéutica. Solo se justifica la biopsia abierta en pacientes con un probable tumor maligno y contraindicación quirúrgica o con una PAS no concluyente, una punción aspiración con aguja fina no concluyente. Así también como para planificar un tratamiento médico o paliativo, en estas situaciones. No es recomendable su realización en tumores de cavidad oral o del espacio parafaringio debido al riesgo de la lesión por las relaciones anatómicas de la arteria carótida, ¿verdad? También puede ocurrir una diseminación tumoral o la contaminación por la flora oral. Como ya mi compañero había dicho, ¿verdad? Las características histológicas, el pronóstico está relacionado con la agresividad del tumor, ¿verdad? Las neoplasias de bajo grado de malignidad tienen un índice de supervivencia a los 5 años del 90%, mientras que la de alto grado de malignidad están alrededor del 20% aproximadamente. Solamente el carcinoma de células acinares y el mucoepidermoide de bajo grado tienen índice de supervivencia a 5 de 10 años comparables. Con respecto al pronóstico, tenemos que tener en cuenta algunos parámetros que pueden influir en ella. Una de ellas es el tamaño del tumor, es reconocido como un importante factor pronóstico. En una revisión, ¿verdad?, que se llevó de Spiro y colaboradores, la supervivencia a 5 años de pacientes con tumores de hasta 3 centímetros fue de aproximadamente el 85%, en tanto que para los tumores de 3 a 6 centímetros fue del 67%, y para los de más de 6 centímetros fue tan solo del 14%. El pronóstico también es malo cuando el tumor invade la piel o los tejidos blandos o el hueso. La valoración del tamaño tumoral establecido por la Sociedad Americana para la estadificación TNM se especifica en el siguiente cuadro, ¿verdad?, que se expone en la imagen, ¿verdad? Con respecto a la metástasis ganglionares, como en cualquier otro tumor de cabeza y cuello, es un parámetro que afecta desfavorablemente el pronóstico. La glándula submaxilar es la que suele presentar mayor incidencia de metástasis ganglionares, seguida por la glándula parótida y las glándulas salivales menores. El porcentaje de metástasis ganglionares en las neoplasias malignas de las glándulas salivales es diferente según el tipo histológico. El cuadro siguiente resulta de análisis de varias series que son muy extensas. La metástasis distantes, la metástasis a distancias del carcinoma de la glándula parótida se halla en alrededor del 20% de los casos. La incidencia corresponde al carcinoma adenoquístico y al indiferenciado.
Los órganos más afectados son el pulmón, el hueso y el encéfalo. Muchas veces las metástasis pueden aparecer incluso mucho tiempo después, incluso 5 años después del tratamiento. Con respecto al abordaje terapéutico, la extirpación quirúrgica completa con unos márgenes tumorales adecuados de resección es el tratamiento de elección para la mayoría de las neoplasias salivales. Los tumores malignos de las glándulas salivales en estadios tempranos y de bajo grado generalmente pueden ser curables mediante una resección quirúrgica sola. El pronóstico o el éxito puede verse influenciado por el sitio primario donde asienta esta neoplasia, siendo las glándulas salivales mayores como la parótida y la submandibular teniendo mejor posibilidades de un éxito en el procedimiento quirúrgico. Así también las que implican un peor pronóstico son las que asientan a nivel de las glándulas sublinguales y las glándulas salivales menores. También los tumores voluminosos y de alto grado conllevan un mayor riesgo de fracaso y un mayor riesgo de peor pronóstico. Podemos realizar una clasificación de estas neoplasias en neoplasias de bajo grado, de grado intermedio o de alto grado, y teniendo en cuenta el TNM en grupos de estadiaje. Ejemplos de tumores de bajo grado son el carcinoma mucoepidermoide, podemos tener adenocarcinoma de células acinares, el adenocarcinoma polimorfo de bajo grado, el adenocarcinoma de células basales, son algunos ejemplos. Podemos tener grados intermedios como los carcinomas adenoidequísticos, que pueden ser de diferentes subtipos nuevamente, el carcinoma epitelial o mioepitelial, el adenocarcinoma de grado intermedio, y también podemos tener carcinomas de alto grado, como el carcinoma mucoepidermoide, los carcinomas adenoidequísticos del subtipo sólido, los carcinomas de células escamosas, el carcinoma indiferenciado, que corresponden a carcinomas de alto grado. También podemos dividirlos en estadios. El estadio 1 son los tumores de bajo grado en etapa 1 de la glándula salival, son curables con cirugía solo. También o solamente con un procedimiento quirúrgico pueden ser susceptibles de curación, y para eso corresponde a un T1N0M0. Estos son los tumores en estadio 1. Los tumores de grado alto en etapa 1 de la glándula salival, que están limitados a la glándula en la que se originan, pueden ser curados con cirugía sola. La radioterapia postoperatoria podría proveer un control local y un aumento en el beneficio de la supervivencia en aquellos pacientes con tumores de alto grado, también con márgenes quirúrgicos positivos o invasión perineural. En el estadio 2, que corresponde al T3N0M0, los tumores de bajo grado en etapa 2 de la glándula salival pueden curarse con cirugía sola aún. Si el tumor es de alto grado, T1 o T2, la cirugía local radical se asocia a un vaciamiento ganglionar de la primera cadena ganglionar, y también podemos realizar una radioterapia postoperatoria. Si se encuentra en estadio 3, que es TN1, M0 o T2, N1, M0, estos tumores en este estadiaje se recomienda una cirugía radical local asociada a la disección radical cervical modificada, la radioterapia adyuvante para los tumores de alto grado para reducir la tasa de recidiva. Y cuando se encuentra en estadio 4, que es un T4N0M0 o un T3N1M0 o un T4N1M0 o cualquier T-N2M0 o cualquier TN3M0, o cualquier T con cualquier NM1.
sea, básicamente, estos son el que corresponden al estadio 4, en donde el procedimiento es la cirugía radical local con exéresis de las estructuras adyacentes, ya sea la piel, músculo, hueso. Se hace un vaciamiento ganglionar y radioterapia postoperatoria. La terapia estándar para los tumores que se han diseminado a sitios distantes, o sea que han presentado metástasis, no es curativa lastimosamente. Estos pacientes pueden responder parcialmente a combinaciones agresivas de quimioterapia y radiación. Para ir terminando, como un resumen de lo que habíamos dicho en la diapositiva anterior acerca del estadiaje y del tratamiento que generalmente se realiza, ¿verdad? Hay que tener como pilar fundamental la clasificación TNM, y en función a eso determinar el estadiaje y el procedimiento o la modalidad terapéutica que más va a beneficiar al paciente.